Congresista Tello, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el análisis que tiene de la situación que está viviendo el gobierno en estos momentos con la convulsión social que se ha visto en los últimos días, producto de los combustibles, los fertilizantes, Huancayo, la gestión presidencial, ministerial y lo último que se ve en Ica, que continúa lamentablemente generando muertes en las protestas sociales que hay en el país? ¿Cuál es el análisis que tiene usted del momento que vive el gobierno encabezado por Pedro Castillo al día de hoy? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Tacna. En primer lugar, manifestar de que esto es una lucha constante contra el modelo económico neoliberal, que lo que ha generado en 30 años de aplicación es mayor brecha de desigualdad y el incumplimiento de solucionar los problemas que diferentes gobiernos no han podido solucionarlo. Incluso el último gobierno que entró en crisis con 5 presidentes, hoy en la nueva gestión del profesor Pedro Castillo, indudablemente que se hace necesario esa solución, ¿no? Y también hay un llamado a los ministros a dejar el escritorio y a ponerse a trabajar en la cancha, en el campo, para solucionar, escuchar y solucionar la problemática de los trabajadores, que su lucha es justa. Pero también debemos denunciar que no podemos permitir que se infiltren vándalos para generar caos, desorden, y eso indudablemente se rechaza y se cuestiona desde todo punto de vista. Mi solidaridad con los familiares de las víctimas que han habido en este proceso de movilizaciones a nivel nacional. Si el modelo es el responsable, ¿por qué no han tenido la capacidad de hacer algo para enrumbar el modelo desde el gobierno y desde el legislativo? Bueno, han habido partes que el gobierno quiere ya implementar, pero lamentablemente hemos visto pues de que han estado generando una serie de desestabilidad, enfrentamiento innecesario entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Para generar una inestabilidad y no dejarlo gobernar al profesor Pedro Castillo, ¿no? Y desde el Legislativo, obviamente, que sabemos que hay una mayoría que representa a los grupos de poder, a sectores de la derecha, que indudablemente están defendiendo lo que años se ha mantenido, que son las gollerías del modelo económico, ¿no? Que no está mal que haya inversión privada en el Perú, pero creo que la justicia social que todos los peruanos esperan es que la economía llegue a las grandes mayorías, no solamente queden en algunos sectores. Sí, pero eso ustedes, como grupo político y el candidato presidencial, lo sabían al momento de postular, es decir, el modelo que teníamos, las circunstancias en las cuales estábamos, y con la propuesta que llevaron adelante, recibieron el respaldo mayoritario de los peruanos en primera vuelta, y en segunda, no hay que negar, también hubo un voto anti-fujimorismo que se concentró y les dio el gobierno. ¿Por qué no tuvieron la capacidad de explicar mejor las necesidades de cambio de modelo o mejoras en el modelo para poder contar con mayor respaldo, no solamente político, sino ciudadano, en las propuestas que ustedes pudieran plantearle al país, y no lo que hemos visto en las últimas horas, que son movilizaciones prácticamente en todo el Perú reclamándole al gobierno del presidente Castillo, y la excusa o la explicación es el modelo económico, sin que se haya logrado nada en los primeros 8 meses de gobierno? Justamente hay esa necesidad de cambiar, pero también debemos ser objetivos de que los cambios no se dan de la noche a la mañana. Incluso hay especialistas, economistas que han hablado, incluso gente de Nuevo Perú, de Verónica, si en caso hubiese ganado, ¿en cuánto tiempo podría generar el cambio? Decía, ¿no? Que ellos, para poder generar el cambio, necesitaban 3 años. El profesor Pedro Castillo recién tiene 8 meses, entonces obviamente en 8 meses quieren exigirle lo que no han podido solucionar 30 años del neoliberalismo, y eso indudablemente buscar el pretexto para no dejarlo gobernar y cumplir los compromisos que obviamente tiene que atenderlos ante la población, que espera con bastante esperanza. Y quizás no le den los 3 años, están pidiendo la salida del presidente. ¿Cómo ve ese tema del reclamo ciudadano de renuncia presidencial, e incluso sumado al que se vayan todos? Bueno, es preocupante porque
se estaría generando una inestabilidad política en el país, no se estaría respetando las propias reglas de la democracia y que establece la misma Constitución del 93, ¿no? El mandato a todo ciudadano que es elegido presidente y los congresistas de 5 años. Y obviamente aquellos que no ganaron las elecciones, que no ganaron el 6 de junio, vemos que desconocieron en ese proceso una vez que asumió, también siguen lo mismo, es decir, indudablemente quieren que la balanza siempre esté a su favor, y eso genera bastante preocupación porque aquellos que se llenan la boca de ser demócratas, en los hechos estamos viendo de que son antidemócratas, ¿no? Son prácticamente vacados con lo dictatorial y fascista, ¿no? Congresista, y no se ponen en el plano de que se vayan todos y empezar de nuevo, y eso le dé a la población la posibilidad de elegir diferente un Congreso que pueda coincidir con el Ejecutivo y pueda dar una oportunidad de una reforma constitucional, es decir, lograr un mayor apoyo en la representación parlamentaria, porque ese creo que es el principal problema para hacer cambios y reformas. Bueno, lo que vemos es de que las elecciones, los fujimoristas y todos los sectores que no vieron con agrado esta elección, siempre han pedido elecciones, ¿no? Y bueno... Creo que se nos fue la llamada, Kiara, con el congresista de la República. Le hacíamos la pregunta si no era momento de resetear, porque es decir, el gobierno y la gente del gobierno nos dicen nueva constitución en su discurso. Ayer lo escuchábamos al congresista Bermejo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si teníamos esas circunstancias, si no es la forma de entender de que las condiciones no están dadas en ese momento, y quizás el tema sea que se vayan todos y volver a la búsqueda de una mayoría parlamentaria para lograr cambios y reformas, porque a este paso parlamentario, con la distribución parlamentaria, ninguna reforma contra los monopolios, oligopolios, que lo menciona tanto Aníbal Torres, o cambios o reformas constitucionales en el capítulo económico, este Parlamento no va a dar. Bueno, lo que le manifestaba, ¿no? De que aquí los que son demócratas en la práctica son antidemócratas, ¿no? Y aplican una política dictatorial y fascista de desconocer, pues, el voto popular, ¿no? Y aquí también los oligopolios, monopolios, quieren también hacer del gobierno a sus intereses, ¿no? Y creo que aquí lo que debemos hacer es gobernar en función a la grande mayoría. En el caso de Tacna, congresista, hoy hay un paro que no se siente muy atendido por parte del gobierno central y que debería tener principalmente... En el caso de Tacna, le decía, hay un paro el día de hoy que no se siente muy atendido por parte de la Cancillería para lograr de que los chilenos abran la frontera o acordar con los chilenos abrir la frontera. Me parece que se fue la llamada nuevamente. Vamos a tratar de hacerle esta consulta que tiene que ver con el paro el día de hoy aquí en la ciudad de Tacna, mientras se están agrupando. Por ejemplo, me han mandado un mensaje por acá algunos amigos que hay en el Óvalo Cusco, se empiezan a agrupar algunos trabajadores de construcción civil aquí en Tacna, y ya empieza un traslado de personas hacia la frontera, aproximadamente unas 200 personas. Le decía, congresista, para cerrar, en el caso de Tacna hay un paro el día de hoy que no ha requerido, o por lo menos no se siente, la atención de la Cancillería peruana para entablar conversaciones de alto nivel para que Chile también abra la frontera. En parte de su intervención he sentido al principio de que también hay grave responsabilidad de los ministros que no actúan, que están en sus escritorios en vez de estar en las zonas donde se les necesita para solucionar problemas. Así es, ¿no? Acá lo que se decía son ministros que sean de campo, de cancha, que estén al lado de la población, escuchando su problemática y puedan resolverla, ¿no? No solamente estar en el escritorio, eso también debe evaluar el presidente de la República, y sobre todo aquellos que tienen más de 6 meses ya en el gobierno que no dan hasta ahora resultados. Y eso, la población también está atenta y vigilante, y ahora
saludar a los colectiveros, a la gente de Tacna que está movilizándose, ejerciendo un derecho ciudadano, porque ya a nivel internacional se está levantando todas las restricciones, ¿no? Y ya se está dando la circulación al 100%, y el comercio internacional también debe ya aperturarse por tratados, ¿no? Y eso no debe impedir, también que hay crisis a nivel internacional y a nivel nacional, pero no debe ser el pretexto para perjudicar los convenios internacionales. Por el contrario, debe darse cumplimiento, ¿no? Y para que ambos pueblos, tanto de Chile como de Perú, puedan comercializar como normalmente han venido realizando. ¿Qué opina usted de la movilización convocada por la CGTP y el SUTE el día de hoy? Bueno, es una movilización ciudadana que esperamos sirva para hacer ver que hay respaldo al gobierno del profesor Pedro Castillo, ¿no? De las organizaciones populares, gremiales como la CGTP. Pero ellos están en contra del gobierno. Piden una salida democrática, dice. Y bueno, ahí en los hechos, veremos pues entonces, en todo caso, si están en contra del gobierno, estarían alineados pues al fujimorismo, ¿no? Y eso también la población está vigilante y evaluando quiénes realmente están generando todo este proceso de caos y de gobierno, ¿no? Y la población a seguir organizándonos para defender nuestros justos derechos. ¿Me diría usted que si el SUTE o CGTP marchan por un cambio democrático, serían golpistas? Indudablemente estarían hablando el mismo lenguaje de los golpistas, vacadores, antidemocráticos, ¿no? Que no respetan el Estado de Derecho y estarían protegiendo sus intereses que tienen, ¿no? En las cooperativas, ¿no? Tanto en la de rama magisterial como en otras cooperativas donde se hacen las grandes prebendas que han tenido con todos los gobiernos de turno. ¿Estaría usted de acuerdo con la propuesta de que se vayan todos? Si la población cree que eso es la salida, indudablemente que yo no tengo ningún problema, ¿no? Pero acá el problema es el modelo económico y no lo distractivo. Ya tuvimos anteriormente el gobierno de Vizcarra, ¿no? Que se fueron todos. ¿Y cuál fue la solución? El modelo económico neoliberal se mantuvo, las gollerías de saquear los recursos naturales también se mantienen, y el pueblo, el gran perjudicado, y solamente sirvió de cortina de humo. Y hoy se pretende hacer lo mismo. Gracias, congresista, por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Bien, un abrazo. Bien, gracias al congresista Edgar Tello que nos acompañaba el día de hoy.